En la época en que nuestra visión del mundo está dominada por el racionalismo científico, su persona, divina o no, ofrece una prueba concreta de que la perfección espiritual, o al menos la perfectibilidad espiritual, está ahora a nuestro alcance, tanto como lo estuvo en el pasado. Lo que esta mujer manifiesta visiblemente, solo puedo interpretarlo con palabras. Aunque palabras y fotografías pueden mentir, la fotografía tiene una veracidad inmediata. Espero que mi combinación de palabras e imágenes haga honor a la realidad de esta mujer extraordinaria. Conocí a Anandamayi en 1954, en mi primera visita a Benares. Yo era un fotógrafo independiente especializado en reportajes para revistas. Estaba siempre al acecho de algún material de características nuevas. Tenía 26 años, viajaba a la aventura y estaba muy presionado para localizar temas comerciales en un campo notoriamente competitivo. Oí hablar de Anandamayi a una notable pianista y profesora austriaca, Blanca Schlamm, que había sido seguidora de Krishnamurti durante 30 años. Miembro de una escuela inspirada por las ideas de Krishnamurti, estaba entonces en el proceso de reajustar toda su vida a la nueva perspectiva que le había abierto Anandamayi. Con el nombre de Atmananda, tenía ya una experiencia considerable de la enseñanza de Mataji y se entregaba con un cuidado escrupuloso a la traducción de sus palabras al inglés para la revista del Ashram. Además, debido a sus conocimientos lingüísticos, Atmananda era solicitada con frecuencia para que actuara como intérprete no solo para los extranjeros que hablaban en privado con Mataji, sino también para muchos indios que no comprendían ni el bengalí ni el hindi, las dos lenguas habladas por Mataji. Mi primer contacto con Anandamayi estuvo precedido por inadvertencia de una incorrección. De pie junto a la carretera, a la espera del momento en que su coche entrara en Benares, yo sostenía nerviosamente un pequeño ramo de rosas con el que saludar a la gran señora. Pasó el tiempo y, algo molesto, olfateé profundamente las flores que tenía entre las manos. Ahora las has contaminado con tu inhalación. No puedes ofrecer flores contaminadas. Debía de tener un aspecto desolado, mirando las inocentes flores, espantado por mi tosquedad occidental. Bueno, puesto que no sabías que no se debe oler un regalo, no importará. Finalmente apareció el coche camino de la hermosa ribera de Benares y se detuvo. Un impresionante grupo de mujeres me examinaba cuando distinguí a Anandamayi y le ofrecí mis rosas. De pronto me encontré mirando intensamente a aquella hermosa mujer, arrebujada en el asiento trasero, sonriéndome amablemente. El coche siguió su camino hacia la ciudad. Mi curiosidad profesional se había despertado. Ningún fotógrafo había cubierto todavía a Anandamayi para los medios de comunicación occidentales. Si Henry Cartier-Bresson había fotografiado recientemente a Sri Aurobindo y a Sri Ramana Maharshi, entonces Anandamayi, su sucesora en importancia, según se me había dado a entender, podría proporcionarme una exclusiva. Por tanto, me propuse visitar su ashram junto al río al día siguiente. Mi convencional olfato de cámara para descubrir una historia podía contaminar una rosa con una inhalación, pero decidí mejorar mis maneras y escribir un trabajo serio. Este vulgar comienzo de mi relación con Anandamayi debía introducirme en una fase enteramente nueva de aprendizaje. Hasta entonces había tratado de recoger, entre otros muchos temas, la vida espiritual de la India según yo la había descubierto, es decir, desde el punto de vista de un extraño. Efectivamente me costó mucho mantener esta visión distanciada como un factor positivo en mi trabajo. En aquella época los fotógrafos de reportajes
asumían conscientemente un papel de observadores independientes y sin embargo simpatizantes, utilizando una especie de secularismo calculado como medio de lograr documentos inocentes, anónimos e imparciales de las cosas tal y como son. Ahora, por cortesía hacia los sentimientos de un grupo de personas apiñadas ante mi objetivo, tendría que poner en práctica un planteamiento completamente diferente. Estaba además mi ignorancia sobre el tema. La primera impresión de Anandamayi cuando me senté en la sala del ashram observándola fue la de una mujer verdaderamente impresionante en cuanto a talla humana e inteligencia y de una gran complejidad psicológica. Estaba ante una mujer de gran prestigio, de apariencia sorprendente, desplegando una gran elocuencia en su expresión facial, yendo y viniendo con una gracia soberbia y rodeada por una amable multitud de individuos fieles que eran adeptos avanzados. Sin embargo, esto no era más que un punto de partida mínimo. Poco después descubrí un efecto visual sorprendente. Todos los que la rodeaban parecían converger en su figura en posiciones espontáneas, a menudo rápidamente cambiantes, inconscientemente afortunadas. La elegante plasticidad con que ocupaban su lugar en una composición me recordó inmediatamente tradiciones de arte visual que yo suponía pertenecían irremediablemente al pasado. Apenas había observado esto cuando fui sorprendido por algo que en mi ingenuidad me hubiera parecido imposible. Los acontecimientos y experiencias de naturaleza esencialmente interior podían ser perfectamente retratados en acción. Yo había supuesto que sería imposible tomar fotografías de movimiento a alta velocidad que expresaran el amor espiritual interior de una persona por otra. Así lo creí, hasta que vi a alguien postrado a los pies de Anandamayi. En ese instante, la gran pintura de Rembrandt de su ancianidad, la del hijo pródigo cayendo a los pies de su padre, que yo había considerado hasta entonces como una parábola, se convirtió en una realidad viviente. Igualmente, cuando vi el séquito de mujeres colocadas alrededor de Anandamayi, recordé una disposición de figura similar en la gran serie de pinturas de Poussin de los 7 sacramentos. Era un salto hacia el pasado que ocurría en el aquí y el ahora, con una vibrante realidad que era, sin lugar a dudas, característica del siglo XX. Supongo que me sentí como un fotógrafo ultramoderno, extendiendo las posibilidades de la instantaneidad visual. Sin embargo, lo último que quería hacer, y en esto era inexorable, era imitar a los viejos maestros. Equipado con una cámara ligera y una película rápida, engranando con una comunidad pacífica donde la calma y la intemporalidad eran la esencia, debía enfocar el instante fugitivo y efímero. Pero tenía la sensación de que se me miraba como si estuviera haciendo algo equivalente a una blasfemia, mientras que, desde mi punto de vista, mi enfoque tendría por resultado la revelación de un misterio oculto. La acción glacial del rápido obturador tiene el poder de descubrir acontecimientos que el ojo humano apenas puede registrar, pero que la intuición sabe que existen, por decirlo así, en estado de latencia. El séquito de Anandamayi temía que pudiera reducir los momentos puros de verdadero sentimiento espiritual a mera vaciedad pictórica, pero yo estaba seguro de que podía, por el contrario, realzarlos. Se consideraba poco delicado retratar a una figura venerada sometida al envejecimiento sin recurrir al retoque. Preferiblemente, el rostro del santo, incluso en una fotografía, debe ser representado como un icono transubstanciado. Sin embargo, como en el precedente zen de las 10 famosas imágenes de la conducción de los bueyes al aprisco,
que representan los pasos sucesivos en el camino de la iluminación, yo retrataría el más elevado estado de gracia alcanzable no como un ser cuasi divino, sino como alguien que no es nada especial. Aquí, de hecho, estaba mi solución. Adaptaría los métodos del periodismo gráfico contemporáneo con vistas a una antiagiografía visual. Procedería con tanto tacto y paciencia como pudiera reunir, buscando el momento revelador en que esa cualidad de nada especial se revelara en la fracción de segundo de mi obturador abierto. Pura paradoja. Este proyecto se haría posible por una combinación de la gracia variable de Anandamayi y la descarada eficacia de una buena cámara. Desde el principio observé la rapidez que había en el ritmo de sus movimientos, cuán rápidos eran sus cambios de expresión facial, cuán veloces sus gestos, cuán ágiles sus poderes de observación. La cámara me parecía un instrumento perfectamente adecuado para registrar la sutil interacción entre lo fugaz y lo que nunca cambia. El arte sagrado del pasado recurre a la quietud, la permanencia, la inmovilidad, el gesto hierático y los rasgos abstractos y estilizados en la representación de seres espirituales elevados, para lograr la trascendencia de las apariencias mundanas. El arte sagrado de todas las épocas y de todas las culturas dependía también de la capacidad del artista para apartarse, tanto como fuera posible, de cualquier parecido real con las apariencias naturales. Por ejemplo, los sublimes seres tallados en la roca viva de los antiguos santuarios, cuevas de la India, no simulan el aspecto de meros mortales. Son divinos en razón de su distancia a los hechos de la realidad material. ¿Estaba yo, mediante la acción glacial del rápido tiempo de exposición, cometiendo un sacrilegio en un lugar santo? ¿O estaba empujando los límites de la óptica para evocar lo que está más allá del tiempo? Anandamayi no reprimía mi inmoderado celo. Uno de sus leitmotiv más persistentes era la necesidad de la habilidad en la acción. Toleró mi presencia cercana con aparatos intrusos durante días a lo largo de un periodo de 4 años. Así, con igual generosidad, hicieron muchos de sus seguidores, que sin duda tenían cosas más importantes de que ocuparse que atender mis necesidades. ¿Qué trataba yo de hacer? En primer lugar, trataba de ser absolutamente veraz con la experiencia. Un amigo mío, el veterano educador Sanjeeva Rao, comparaba la mente de Anandamayi con una placa fotográfica extraordinariamente sensible. Se pone en contacto con el mundo que la rodea sin la mediación o interpretación de una mente ocupada. Esa mente no mantiene ninguna actividad propia, sino que es un espejo claro para el reflejo de la verdad. Su placa fotográfica registra sin distorsión los acontecimientos físicos y psíquicos que ocurren a su alrededor. Anandamayi posee una extraordinaria capacidad de recordar a la gente que ha conocido, a pesar del desfile incesante e innumerable de rostros que pasan diariamente ante sus ojos. Aquí estaba mi modelo en un doble sentido. Por una parte, un parangón de esa cámara llena de verdad que yo trataba de emular. Por otra, una modelo de fotógrafo que podía registrar desde cada ángulo. Por una serie de momentos decisivos registrados por mis objetivos y películas ultra eficaces, en las mismas entrañas de la vida, yo me acercaría a esa persona hipersensible cuando ella a su vez saliera a encontrarme. En esa conjunción de conocimiento recíproco surgiría una tercera realidad, una imagen escapada de los trasmayos del tiempo, registrando un suceso lo bastante poderoso como para eclipsar a mi ego intruso. Tal como se desarrollaron las cosas,
Esto resultó un duro aprendizaje. Las sesiones implicaban una intensa concentración visual y la mitad de las veces terminaban sin que pudiera tomar ninguna imagen, debido a la presión de los devotos o a una luz insuficiente. Casi todos los mejores momentos con Andamayi se producían por la noche o en una sombra profunda, cuando no era posible utilizar la cámara. Además, su atención era tan penetrante que a veces parecía anticiparse a mis movimientos, aunque fueran discretos, permitiéndome utilizar la cámara solo brevemente. Nunca se me dio una negativa verbal, solo una ingeniosa evasiva. Y en el momento en que ella lo decidía. A menudo era claro el momento en que la fotografía se consideraba inaceptable. En otras ocasiones el acuerdo era tácito y el trabajo avanzaba sin contratiempos. Pronto descubrí que el requisito más importante era mi propio corazón. Nada funcionaba si no centraba alma y corazón en mi tarea. Simplemente no había manera de realizarlo y me quedaba bloqueado. Solo cuando mi temperatura emocional era suficientemente alta o suficientemente fría, así me parecía, ella captaría la señal correcta y me daría paso. Había aquí una lección de un nuevo tipo de concentración. La fotografía se convirtió en mi sadhana, ejercicio espiritual, como la meditación y el yoga eran la sadhana de mis compañeros que vivían en el ashram. Fue mi camino a la verdad. El jardín del ashram era como los bastidores de un teatro. A través del telón de la vegetación, la gente hacía sus entradas y salidas a la hermosa terraza sobre el Ganges. Aquí observé muchas escenas de una impresionante belleza. Era, en efecto, una especie de escenario, pero para la representación de un drama sagrado, aunque nunca hubo sobre él ni siquiera el más ligero toque de teatralidad, ni actores dispuestos a lucirse sobre las tablas, como mi forma de hablar podría dar a entender. Lo maravilloso de este escenario terraza era el hecho de que cada acción que allí se producía surgía de la motivación intensa de todos los que salían a escena. Las actuaciones no reflejaban un guión con papeles ficticios y predeterminados, sino una participación espontánea en la lila divina. Como limaduras de hierro atraídas por un imán, todo el mundo era atraído a las pautas ineluctables de una corriente cuya fuerza era holísticamente mayor que la suma de sus partes. El emplazamiento elevado por encima de las aguas sagradas, la mágica luz que es un atractivo tan distintivo en esta antigua ciudad, las pulsaciones de los cantantes de kirtan dando vueltas cerca de Anandamayi, todo contribuía al hechizo. El séquito de mujeres que parecían acompañarla donde quiera que iba, se parecían a lo que se podría imaginar que eran los coros griegos y sin duda tenían una función semejante. Aquí, en la terraza, la gente se reuniría para el darshan, bendición por la presencia de Mataji durante sus paseos. Por la mañana muy temprano, cuando la bruma creaba el efecto de un velo de encaje en el aire tranquilo entre la barandilla y el río, ella podía pasar un rato muy envuelta en un chal. Nadie podía decir cuándo saldría de su habitación. Cuando al fin lo hacía, todos los ojos se fijaban en ella, siguiendo cada uno de sus movimientos en una especie de vigilia contemplativa. Era encantador ver a la gente ir y venir, algunos postrándose a los pies de Mataji. A veces daba una respuesta exquisita, con sus manos delicadamente dobladas en mudras, siempre cambiantes. En otras ocasiones quedaría absorta con un suplicante en breve conversación. Pronto observé la total ausencia de una reglamentación estricta, ni filas ordenadas, ni hileras de obedientes feligreses, ni procesiones, ni colas en masa de seguidores realizando rituales sincronizados a la orden de un sacerdote que salmodia. La única actividad organizada
según unas directrices, era el canto de himnos, particularmente un hermoso himno de Arati, versos de vísperas compuestos para la gente de Anandamayi. Había muchas ocasiones, especialmente durante las fiestas, en que la música proporcionaba un instante e irresistible pulso rítmico que estimulaba el espíritu y llevaba a muchos al borde del éxtasis. Más habitualmente, Nama Kirtan era una oportunidad de generar fervor. 40 años después todavía puedo sentir un estremecimiento en mi espina dorsal cuando recuerdo la obsesionante voz de Pushpa, una joven de talento, cuando gritaba reiteradamente el nombre de una divinidad, un sonido maravillosamente arcaico, como una ménade gritando en el bosque sagrado. De vez en cuando, Anandamayi cantaría, inimitablemente, de manera dulce, juvenil y transparente. El tono era sosegado, pero también intenso. En aquellos días, en la década de 1950, rara vez aparecía por allí algún occidental. Se consideraba un ashram difícil, con ortodoxas reglas de contaminación escrupulosamente observadas, en el que únicamente se hablaba hindi y bengalí, y con la rutina de una mezcla distintivamente paradójica de informalidad afable y disciplina severa. Era un lugar de un ascetismo absolutamente estricto, sin excepciones, y curiosamente nunca se pretendió que fuera otra cosa que eso. Era un régimen irreductiblemente sobrio, y esa simplicidad daba a la institución frescura y ligereza de tono. En aquella época había solamente 2 residentes no indios en todos los ashrams de Anandamayi. Un año antes de mi llegada, el célebre antropólogo estudioso de los pigmeos y Turi, Colin Tarbell, había pasado un tiempo impregnándose de los irresistibles modos de Mataji. Anandamayi había llenado exactamente ese vacío que yo había sentido en el mundo occidental, y a través de ella aprendí a llevar una vida integral, a llevar el espíritu al mundo cotidiano, a llevar una vida cotidiana que sea al mismo tiempo una vida consagrada e intensamente espiritual. En su ashram sentí el lazo de fraternidad que finalmente unirá al mundo, y en el amor y la consideración mutuos que impregnaban a todos los que se reunían alrededor de Mataji, descubrí una forma de vida que no es, sin embargo, sino un sueño entre la mayor parte de la gente en el mundo occidental. No había problemas de ricos o pobres, buenos o malos, altos o bajos. Existía una fraternidad perfecta entre todos. Pienso que tal vez lo más importante que aprendí fue el amor a la verdad y el amor a todos mis semejantes. La verdad puede ser un maestro duro, pero no hay ninguno mejor, pues la verdad es uno de los caminos en que el espíritu se revela. Los que rodeaban a Mataji no podían dejar de estar impregnados por este maravilloso ideal y de sentir al mismo tiempo que todas las insignificantes diferencias y distinciones que normalmente nos rodean desaparecen. Aquí estaba la vida tal como debe ser vivida, la vida para el único, sí, no para el pequeño yo individual, una vida en la que todos nosotros podíamos unirnos igualmente sin que importara lo débiles y frágiles que fuéramos. El follaje y las flores del ashram de Benares eran monásticos. Allí la naturaleza apenas estaba más que insinuada en el campo inmediato de visión. Más allá se extendía un nebuloso desierto de agua y campos distantes. Poco después de mi primer contacto con Anandamayi, eso suena muy social, fue más bien un encuentro silente. Pasé algunos días cerca de ella en su ashram, en Vindhyachal. Aquí pude verla en las profundidades del campo indio
y calibrar cuán profunda era su relación con todas las cosas vivas. Vindhyachal, a cierta distancia de Benares, se apiña al pie de una colina sagrada al borde de una tierra virgen, rocosa y vestida con jungla, dominando la llanura del Ganges. Es un lugar sagrado para los tántricos, con restos de gran antigüedad. En las vertientes de la colina se abren barrancos poblados de árboles, templos aislados y santuarios primitivos. Era invierno cuando llegué, y el suelo, cubierto de hojas por debajo de los árboles nudosos y las rocas, estaba lleno de hermosas esculturas procedentes de los templos en ruinas. El pequeño ashram, que recordaba extrañamente las granjas toscanas, dominaba una vista magnífica desde encima de la colina. El Ganges, ancho y majestuoso, serpenteaba a través de un inmenso lecho de arena en la lejana distancia. El edificio principal del ashram era una torre rectangular de 2 pisos con miradores por todas partes. Desde el balcón superior se podían ver racimos de viviendas al pie de la colina y un estanque cuadrado del templo, con un solo pilar en su centro saliendo del agua como el Axis Mundi, el eje inmóvil del mundo que gira. Todo en Vindhyachal estaba impregnado del brillante silencio del invierno. Durante el día el aire era muy claro y cada detalle destacaba intensamente como en una miniatura medieval. Solo se oía el sonido distante de un perro ladrando o la campana de un templo que resonaba a través del aire. Por la noche el tiempo se volvía brumoso y sumamente frío, cayendo la temperatura casi al punto de congelación. Solo estábamos allí 12 de nosotros. A menudo Anandamayi se apartaba de la multitud retirándose a ese ashram. Era un escenario perfecto, pausado, en el que podía absorber la naturaleza de su ser y saborear la atmósfera de este lugar encantado. Era un escenario notablemente independiente de toda cultura específica. Tan sordos eran los detalles que en la cumbre de aquella colina uno podía haber estado casi en cualquier lugar del mundo. En el ashram la gente llevaba vestidos sencillos, anónimos, la mayor parte de algodón reciclado sin adornos, con chales de lana. Estas vestimentas eran blancas y toda la escena era muy apagada de color. En este entorno general, yo tenía la sensación de estar situado en una punta de lo que una vez había sido una única y vasta hegemonía que se extendía desde el extremo oriental de India a la franja occidental más lejana de Última Thule. En este entorno, como se puede sentir a menudo en la llanura del Ganges, quedan huellas vagas de una antigua fuerza unificadora, la de Grecia, que se extiende a través de las inmensidades del tiempo y el espacio para dejar su suave sello, no más ahora que unas huellas fantasmales, pero palpables a pesar de todo, sobre viviendas y personas. En este país antiguo, Anandamayi tenía algo de la sibila y parecía una profetisa homérica o una salmista hebrea. Me hacía recordar igualmente los arquetipos de las basílicas de Bizancio y la Roma de Constantino, y del Cenabesta y el Mahabharata. El piso superior del ashram contenía el muy sencillo alojamiento de Anandamayi, rodeado de balcones. Allí se sentaba cada mañana, en el balcón sur, en una tenue sombra, quizá dictando cartas, mientras un ayudante peinaba su larga y fina cabellera. Una mañana se hizo claro, sin necesidad de palabras, que yo podía acercar mi cámara. La luz era perfecta, todo estaba muy tranquilo. Me puse directamente y en silencio delante de ella, en calma, para recoger mis pensamientos.
Hice algunos ajustes a la cámara, preparé mi objetivo y la distancia más corta, y me adelanté hasta que sus rasgos entraron en el deslustrado visor de mi cámara reflex. Sosteniendo la cámara por debajo del nivel de mis ojos, lentamente miré por encima de ella. Mis ojos estaban ahora al nivel de los suyos y ella estaba exactamente a 68 centímetros de distancia. Durante lo que me pareció una eternidad, estabilicé mi respiración y muy amablemente nos miramos uno a otro a los ojos. O al menos yo lo hice, pero ella lanzó su purificadora mirada atravesándome hacia lo lejos. Por un momento me sentí como si fuera completamente transparente, sin substancia. Luego pulsé el obturador enseguida y me alejé. Nunca necesité ni deseé hacerlo de nuevo.